Dios le bendiga. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Qué hermoso verlo en este lugar. Hermanos queridos, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a abrir el libro de los Hechos, su capítulo 16, su versículo 23 al 30. Cuando lo tengan, por favor, digan un amén. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 30. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta palabra es muy poderosa. Quiero que por un momento piense qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se mueva de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa hora, Señor, tú eres el Rey todo soberano, el Rey grande y poderoso, Padre. Padre, en esta hora vengo contra toda hueste de maldad, contra toda potestad satánica, contra toda obra del diablo, contra toda hechicería, contra toda opresión en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora atamos y sujetamos toda obra del diablo, sujetamos, Padre Santo, toda obra maligna en esta hora, Señor. Espíritu Santo, aquel que viene enfermo en esta hora, Señor, empiézalo a tocar de una manera sobrenatural. Padre, que en esta hermosa hora, Señor, que tú empieces a remover toda carga, toda prueba, toda lucha, toda enfermedad, todo dolor de cabeza, todo dolor de espalda, todo dolor de los pies. Espíritu Santo, que tú remuevas todo dolor de estómago en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa hora, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que sean palabras de lo alto, que no sean palabras humanas, sino que sean palabras que desciendan del cielo para edificación, para bendición y para sanidad, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pongo este tiempo en tus manos. Sé tú conmigo, oh Dios mío, y sé tú obrando de una manera sobrenatural en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, querido hermano, puede sentarse. Sabemos, queridos hermanos, que Dios se está moviendo de una manera sobrenatural y vemos que Dios quiere hacer algo grande esta hermosa tarde, porque Dios quiere que usted y yo abramos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento y que podamos ser de bendición para todos en esta hora. Hermanos amados, hoy les voy a estar hablando sobre el tema: ¿a quién adoras en medio de la prueba?
¿A quién estás adorando en medio de la prueba? Y a veces nosotros, queridos hermanos, nos encontramos en cosas tan simples. Y esas cosas tan simples, empezamos a ver que esas cosas tan simples nos roban la bendición. Nos roban, hermanos amados, la bendición. Pero hermanos amados, cuando nosotros nos encontramos acá en el libro de los Hechos y nos encontramos, queridos hermanos, que hay algo muy lindo, hay algo muy precioso, hay algo muy hermoso, que estos hermanos acá en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, vemos que la historia empieza, que ellos son encarcelados en Filipos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por anunciar las buenas nuevas de salvación. Los meten a la cárcel. ¿Con qué motivo? Por predicar la palabra del Señor. Los meten a la cárcel, hermanos amados, y son metidos en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban predicando la palabra del Señor y estaban, hermanos amados, adorando a Dios, y estaban ellos, hermanos, dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer en ese lugar. Pero sabemos claramente que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas mientras nosotros le busquemos, mientras nosotros le anhelemos. Y en esta hora, cuando nosotros nos vemos en el versículo 16, verso 23 del libro de los Hechos, nos damos cuenta, dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con mucha seguridad. ¿Eran delincuentes ellos? No, eran gente que estaban predicando la palabra de Dios. Era gente que estaba predicando la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que, hermanos amados, a veces la gente va a pensar que tú estás loco y te van a meter a la cárcel. Vas a ser golpeado, vas a ser lastimado, vas a hacer todo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a alegarles, a reclamarles, a pegarles también tú? ¿O vas a empezar a adorar a Dios? Porque, hermano amado, cuando tú empiezas a adorar a Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, hermanos amados, en medio de la circunstancia o de la prueba, a veces no es difícil levantar la cabeza y decirle: Señor, gracias por esta prueba. Gracias por esta circunstancia que yo estoy pasando. Gracias por esta enfermedad. A veces lo que nosotros hacemos, empezamos a quejarnos de lo que Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no al otro? Yo que estoy buscando de Dios me pasan tantas cosas. Pero, hermano, ¿no te has dado cuenta o no te has puesto a pensar que Dios quiere hacer algo contigo? Que Dios quiere sacar lo mejor de ti, que Dios quiere sacar lo mejor de ti. Entonces, ¿a quién adoras tú en medio de la dificultad? ¿A quién le das la adoración en medio de la circunstancia? ¿A quién le das tú en medio de la enfermedad la adoración? ¿Se la das a Dios o empiezas a reclamarle a Dios porque a ti te está pasando lo que te está pasando? Pero vemos acá que estos grandes siervos, en ningún momento he visto que ninguno de ellos se ha quejado. Y dice que le pegaron. En el verso 22 dice que se agolpó el pueblo, se agolpó, y el pueblo empezó a echarle mano, a pegarle, a darle de golpes. Y en el verso 23 dice que ya lo habían azotado, ya le habían pegado, ya los habían golpeado, ya los habían maltratado, ya les habían dado de todo. Y en el verso 24 dice que después de haber sido golpeados, después de haber sido maltratados, los llevan a la cárcel. Usted se ha dado cuenta que después de ser golpeados, nadie quisiera estar en un lugar frío. Nadie quisiera estar diciendo: mira, me partieron, no sé, la espalda, me golpearon. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque yo sirvo a Dios. Porque mira cómo me tratan, mira, yo soy el que estoy padeciendo tanta cosa, y mira, y nadie ve quizás mi sacrificio, nadie ve quizás lo que yo hago. Estos hombres, queridos hermanos, nos enseñan una gran cosa: que no hay tiempo de llorar, porque el llorar no sirve. Quizás yo con mis problemas voy y lloro con fulano, con sultano: mira que a mí me pasó esto, a mí me maltrataron, mira, ya no voy a la iglesia porque no me habló el pastor, no me habló el líder. Mira, ellos no estaban en eso.
Ellos estaban, queridos hermanos, con una meta, viendo al Creador, viendo al Rey de Reyes, viendo al Señor de Señores, que nunca quitaron su vista del Señor. Porque ellos sabían, queridos hermanos, que aunque los mataran, aunque los golpearan, nadie les iba a quitar la visión de donde ellos estaban puesta su visión, porque ellos estaban centrados en predicar y estaban centrados en la roca que es Cristo y estaban sentados y arraigados en Él. Nadie le iba a quitar su posición. Nadie les iba a hacer dudar de aquel quien los llamó. En esta hora vengo a decirte que no dudes de quien te llamó. No dudes de quien te ha llamado. Aunque tú estés pasando prueba, dificultad, circunstancia, adora a Dios. Alaba a Dios. Adora a Dios. Qué lindo es adorar a Dios cuando no hay problema, hermano. Qué lindo es adorar a Dios cuando todo está bien, todo está pagado. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando se muere un familiar. Qué difícil es adorar a Dios cuando no hay para pagar la renta. Qué difícil es adorar a Dios cuando llega el fin de semana y tú no tienes para llevar algo de comer a casa, hermano. Pero qué lindo es que en medio de la necesidad o en medio de la dificultad o en medio del problema o en medio de la enfermedad, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Si Él vive, usted y yo viviremos. En medio de la dificultad, nunca dudes de quién te llamó. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, nunca dudes de aquel quien pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Nunca dudes de aquel quien dijo: yo te voy a usar. Nunca dudes de aquel que te dijo: yo te voy a restaurar. Nunca dudes de aquel que te dice que está contigo hasta el fin del mundo. Nunca dudes de aquel quien te dijo que yo pagué un alto precio por ti. Nunca dudes de quién es tu Señor. Nunca dudes de aquel que dio la vida por ti. Nunca dudes de aquel que ha pagado ese alto precio por ti. Y estos hombres nos enseñan, después de haberlos golpeado, después de haberlos metido al pozo hasta el fondo, yo estaba viendo qué era el cepo. El cepo, en ese entonces hay varios tipos de cepos, pero el cepo romano era como el más complicado, porque dicen de que los pies a veces se lo amarraban junto con la nuca, algo así como si les tiraban la pierna, o a veces les abrían las piernas lo más ancho y les cerraban con el cepo las dos piernas. Imagínese usted está golpeado, lacerado, maltratado, y aún así lo tiren al fondo de la cárcel. Y en el fondo de la cárcel a usted le pongan el cepo y lo dejen con las piernas abiertas, o quizás con el cuello jalado, o con un lazo tratado para que usted no se mueva de ahí, inquieto. Pero hermano amado, cuando tú has creído en Jesús, ni el cepo, ni la cadena, ni nadie te va a robar la bendición. Ni nada ni nadie te va a robar la bendición, porque tú has creído en Jesús. Agárrate de Él, porque aunque haya dificultad, aunque haya cualquier tipo de circunstancia, querido hermano, haz como estos hombres. Ellos no estaban llorando diciendo: ¿sabes qué? Silas, mira, nos dieron duro esta vez. Mira, Silas, ¿sabes qué? Yo pienso que de aquí renuncio, porque yo creo que ya no funciono acá. Ya no caigo bien acá. O sabes, esta ciudad quizás la próxima nos va a matar. No, señores. Estos tipos, ¿sabe qué estaban haciendo? Dice que verso 25, libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían, porque aún así con golpes,
así maltratados, ellos estaban adorando a Dios. Y dice que la gente los escuchaba. Pero como estos tipos, siendo maltratados, siendo golpeados, todavía diciendo: mi Redentor vive, mi Señor vive, el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor liberta. Y la gente que estaba escuchando en ese lugar, estaban escuchando lo que ellos estaban orando, estaban cantando. ¿Por qué? Porque ellos sabían claramente que cuál era, hermanos, su llamado. Su llamado era hablar, predicar, cantar, adorar, glorificar en medio de toda circunstancia. Y cuando tú oras, cuando tú cantas, los cepos caen. Tus problemas van a caer, tus circunstancias van a caer, tus situaciones que quizás para el mundo son tan difíciles, o la enfermedad es tan difícil, solo alaba, solo adora, solo canta, solo llénate de la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia encontraremos el oportuno socorro. Hermano, yo como humano no puedo hacer nada por usted, pero Cristo puede hacer muchas cosas con usted este día, de libertarlo, de restaurarlo, de cambiarlo, de transformarlo. Él puede cambiar su vida, Él puede transformar su mente, Él puede cambiar, Él puede liberarlo de donde usted está luchando. A veces, queridos hermanos, es difícil decir, para mí es difícil, nadie puede cambiar mi vida. Quizás puede ser usted, esa enfermedad nadie la cura. El médico me dijo: sabes que ya no sirve, ya no funciona, ya hicimos tanta cosa. Pero hay uno aquí en esta tarde que te dice que Él todo lo puede. Al que cree, todo es posible. Y la palabra dice: si le creemos, Él lo va a hacer. Si clamamos a Él, hermanos amados, dice que clamemos a Él y Él va a hacer. Clama a mí y yo te responderé. No vayas con el brujo, no vayas con el vecino, no vayas con nadie, porque ellos no te van a ayudar. El único que te puede cambiar y transformar se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede transformar tu vida. Porque a veces pensamos con que nos lean el futuro, nos lean las manos, que nos vamos con fulano, con sultano. Ahí se quedó. Pero yo sé que a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Que mi parada no está aquí en este mundo. Mi parada está allá en la Nueva Jerusalén. Hermano amado, que nosotros seamos como estos hombres llenos de la presencia de Dios, que no se quejaron por nada. No se quejaron porque estaba frío, no se quejaron porque estaba caliente, no se quejaron porque no había agua, no se quejaron por esto, no se quejaron por nada. Hermanos, alaba a Dios en medio de tu circunstancia. No te quejes, no llores por cosas tan chiquiticas. Aprende a depender de Dios y verás la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Aprende a amar a Dios con todo el corazón. No ames a Dios por lo que te da, ama a Dios por lo que Él es. Ama a Dios por lo que Él es. Estos tipos nos enseñan en este momento que ellos adoraban a Dios, por sabiendo que, hermanos amados, era un Dios poderoso, un Dios que adora. Al Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios que ellos adoraron. Si tú tienes problemas en esta hora, yo te puedo decir: si tú tienes fe, tus cepos se van a romper, las cadenas se van a caer, los yugos se van a pudrir, y Él te va a dar la libertad en esta tarde. Si tú tienes fe y puedes creer, Él lo va a hacer de una manera sobrenatural. Cuando nosotros vemos en el verso 25 y verso 26 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, léalo conmigo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Porque cuando hay un loco en medio de una ciudad que le cree a Dios, esa ciudad será libre. Cuando hay una persona que crea que va a cambiar una ciudad, o hay una luz en medio de la oscuridad en cualquier pueblo, hermano amado, ese loco va a mover montañas. Esa gente que está orando en la vecindad o el que está orando en el trabajo puede cambiar a la gente que está alrededor suyo, porque la oración del justo puede mucho, porque la oración del Hijo de Dios mueve montañas. Las paredes se rompen, las cadenas se caen cuando hay fe. Si estos dos tipos hicieron temblar la cárcel, ¿cuánto nosotros no podemos hacer en esta tarde? Si creemos en Dios, los problemas se desaparecerán. Los problemas, hermanos amados, se van a desaparecer si creemos que Dios puede remover las simientes de nuestros problemas. Dios puede traer libertad, Dios puede traer restauración cuando usted está dispuesto a adorar a Dios. Si usted adora a Dios, si usted busca a Dios, si usted alaba a Dios, va a encontrar su victoria. La victoria no está en el mundo. La victoria la da Cristo Jesús. La victoria la da el Señor. Si Él la da, veremos su gloria de una manera sobrenatural donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Como dijo el Salmo 121, hermano amado, vaya conmigo, Salmo 121, verso 1 y al verso 3. Mire lo que dice esto: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá, adormecerá aquel que guarda tu caminar. Él no va a dejar que tú caigas. Él no va a dejar que tú resbales. Él no va a dejar que tú caigas en ese agujero. Hermanos, si nosotros buscamos de Dios, vamos a ver su gloria de una manera sobrenatural. Veremos a Dios obrando de una manera sobrenatural en nuestra familia. Porque el creer en Dios nos lleva al Salmo 91, verso 1. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice su palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Estos hombres, ¿en quién confiaban? ¿En el cepo? ¿En la cadena? ¿En los golpes? No, señores. Estos hombres confiaban en Jehová, Dios de los ejércitos. Estos hombres confiaban en aquel que lo había llamado, en aquel que pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Ese mismo Dios te está llamando a ti. Ese mismo Dios te está diciendo que Él te escogió. Todavía no ha terminado contigo. Si tú estás dispuesto, querido hermano, a seguir caminando con Dios, es tiempo de que tú digas: aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Estoy dispuesto a seguir buscando de tu presencia. Si tú no vas conmigo, yo no camino. Y estos siervos caminaban con el poder de Dios. Estos siervos caminaban buscando la presencia de Dios. Porque, hermano, el Salmo 27, verso 1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién he de atemorizarme? Si Él es nuestro Dios, nuestro sostén, nuestro pronto auxilio, entonces ¿de qué vamos a temer? Recuerda, querido hermano, que el quien te llamó es mucho más grande que tu problema, que tu enfermedad, que tu circunstancia que tú estás viviendo. Solo aprende a depender de Él, como estos hombres dependieron de Dios. Estos hombres aprendieron siempre a depender de aquel quien los había llamado. ¿A quién tú estás clamando? ¿A quién tú buscas? ¿Quién es tu socorro? ¿El vecino, la vecina o Cristo Jesús? Yo siempre he acostumbrado no contarle nada a nadie. A nadie. Cuando yo tengo problemas, yo sé a dónde ir. Cuando no hay para echar gasolina, yo sé a dónde ir. Yo sé que cuando, hermano, estamos tan difícil la situación, yo no me ando quejando con nadie.
sino voy al trono de la gracia. Voy a Dios porque yo sé que Él me llamó y Él me va a sustentar. Porque el mundo no me puede dar lo que Dios me dio. El mundo no me puede ofrecer lo que Cristo me ofreció. Cristo me ofreció la salvación y aquí estoy adorando su nombre. Cristo me dio, hermanos amados, un nuevo nombre. Si Él me llamó, Él me va a sustentar. Si Él me llamó, Él va a estar conmigo. Pero yo he entregado todo al Señor. Yo no tengo nada mío. Todo lo que tengo es de Él. No dependo de lo que tengo, dependo de Papito Dios. Porque el depender de Él, hermano amado, si le contara todas las cosas que yo he vivido, se va a quedar admirado. Pero he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. Porque yo sé que mi Redentor vive. Si Él vive, querido hermano, nosotros viviremos. No importa lo que estemos viviendo. Porque a veces es fácil decir soy creyente, pero estamos en duda. Es fácil decir, ¿sabes qué? Soy creyente, pero no. Dependo de lo que está al lado, dependo del fulano, dependo del sultano. Depende de Papito Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a traicionar. Nunca te va a dejar. Nunca te va a dar la espalda. Nunca va a estar hablando detrás de ti. Papito Dios no es aquel que está hablando detrás de ti. Papito Dios es el que te da la cara y habla contigo. Te dice, ¿sabes quién? Yo soy tu padre. ¿Por qué no clamas a mí? La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Pero nosotros no tenemos a veces tiempo para clamar a Él. ¿A quién tú estás clamando en medio de la dificultad? ¿A quién tú clamas? ¿A quién tú buscas? Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Verso 27 del libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27. Dice, verso 26, segunda parte, verso 26 y 27 dice: y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por 2 personas que estaban en esa cárcel. Por 2 personas que estaban en ese lugar. Por 2 personas que estaban en un lugar. Los demás fueron libres. Porque el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de la dificultad. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de donde no hay oscuridad. Cuando tú das testimonio de quien te llamó, vas a empezar a alumbrar a aquellos que no tienen luz. Vas a empezar a dar testimonio a aquellos que no conocen de Cristo y van a preguntarte, hermano, ¿qué tú tienes? Porque tú tienes un carácter que está lloviendo, estás contento. Está nevando, estás contento. Hay calor, estás contento. En todo tiempo adoras a Dios. Y a veces nosotros, porque está caliente, no voy a la iglesia. Está frío, no voy. Hermano, es tiempo de que nos acerquemos a Cristo. Porque cuando suene esa trompeta, todo Centro Mundial de Oración, todos nos veremos allá cara a cara con el Maestro. Que cuando suene la trompeta, ninguno se quede en este lugar. Que podamos decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estamos. Aquí está Centro Mundial de Oración. ¿Dónde están los de Centro Mundial de Oración? ¿Dónde están? Cuando el Señor les pregunten, aquí estamos, Señor, aquí está. Hermano amado, créalo que así va a ser. Aprende a adorar a Dios en tus momentos difíciles. Aprende a adorar a Dios en momentos difíciles. Aprende a adorar a Dios cuando el día esté complicado. Y cuando tú no tengas nada, aprende a adorar a Dios también. Y cuando tengas todo, aprende a adorar a Dios también. Cuando tú estés tan complicado, el día sea tan difícil que no veas ninguna salida, aprende a adorar a Dios. Porque la adoración
mueve montañas. La adoración cambia vidas. La adoración rompe cadenas. La adoración mueve los cimientos. La adoración hace abrir los cielos a favor nuestro. La adoración hace de que los cielos se abran a favor de todos nosotros, porque la oración de un justo puede mucho. Y si una oración puede mucho, ¿cuántos sabemos acá que no podemos hacer nosotros si estamos en la misma mentalidad, creyendo de que Dios puede mover montañas? Creyendo de que aquel familiar que está en casa enfermo, cuando lleguemos está sanado. Cuando lleguemos a casa, aquel familiar que está allá en otro país, yo he creído de que tú eres sano este día. Yo he creído de que mi Redentor vive y tú te levantarás de esa cama donde estás. Ese cáncer desaparece. Hermano amado, hay que creerle, hay que ser gente que nos desesperemos por estar cerca de Él y que las cadenas y los cepos se destruyan en el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga lo que pasa acá, versos 28 y 29 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el carcelero dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero entendió el mensaje. El carcelero entendió el mensaje. Porque, hermanos amados, el entender el mensaje es no darle vuelta al asunto que Dios te está llamando. Hay gente que el Señor le ha dado sueños. Hay gente que el Señor se le ha aparecido en sueños o le ha llamado en sueños. Y a veces no hacemos caso o hacemos omiso a veces a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces nos pasan tantas cosas porque no queremos obedecer a Dios. Tenemos tanto tiempo para estar en el mundo y no venir a buscar de Dios. Tenemos tanto tiempo para ir a una tienda y no tenemos tiempo para adorar a Dios. Tenemos tanto tiempo para ir a platicar con fulano y sultano, pero no tenemos tiempo para orar a Dios. Y la adoración y la oración, hermano amado, la adoración y la oración, el adorar y la oración mueven cimientos, mueven cadenas, mueven enfermedades. Las enfermedades se desaparecen. Yo te aconsejo esta tarde que tú aprendas a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Depende de Dios y verás que las cadenas van a ser rotas. Verás que la gloria de Dios va a llegar a tu casa y va a llenar esa casa de su gloria. Que cuando usted llega a casa pueda sentir tanta paz que nunca la ha sentido. Hay gente que en esta hora, cuando llega a casa y se duerma, va a sentir una paz que sobreabunde porque ha creído en Dios. Hermano, que cuando usted llega a casa: Señor, yo necesito tener tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentirte. Cuando usted le diga a Dios de esa forma, va a ver que el ambiente va a cambiar, porque la adoración cambia, la oración transforma y la adoración hace romper cadenas. La oración hace caer cimientos de maldad. No sé si me entienden. Cuando hemos aprendido a depender de Dios, no importa que la tarjeta esté negativa. Cuando hemos aprendido a depender de Dios, no importa que el carro se rompa, porque quizás Dios nos va a dar algo mejor, o quizás Dios nos va a hacer de nosotros algo mejor. No importa lo que tú estés viviendo, pero en esta tarde vengo a decirte de parte de Dios que Él te está llamando. Que yo vengo a decirte que Dios te está llamando, que tú actives tu fe. Que tú actives tu fe y tú reconozcas dónde estás fallando y que aprendas a depender de Él y le entregues todo lo que no le has entregado a Dios. Porque a veces le entregamos unas cosas que nos gustan y otras cosas que nos duelen entregarlas. Hay cosas que nos duelen entregarlas. Muchos quizás es el dinero, muchos es el negocio, muchos es cualquier cosa. Pero ¿qué tal si en esta tarde le decimos al Señor: activa mis dones,
actívame en esta tarde. Yo quiero salir de este lugar transformado. Yo quiero salir de este lugar cambiado. Yo quiero salir de este lugar transformado. Porque el que cambia, el que transforma, se llama Jesús. Y Él es el que está en esta tarde esperando por ti, a que tú quieras ser transformado y que tú empieces a dar al 100%, no el 20%, no el 50%, el 100%. Porque cuando tu oración y tu adoración empiecen a funcionar de una manera sobrenatural, no va a haber nadie que te detenga la cárcel, los problemas, las situaciones, sino que tú vas a decir: yo dependo de Dios. Si el ángel de Jehová va conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Yo viviré, y a donde yo pise y ponga mis pies, los cielos se van a abrir para ese lugar. ¿Por qué? No importa donde tú estés, si tú crees en Dios, como Pablo y Silas estaban en una cárcel, no estaban en un lugar, en un hotel grandísimo, no, estaban en una cárcel, pero él sabía qué portaba. ¿Qué tú portas esta tarde? ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde está tu parada? ¿A quién tú estás adorando en medio de tus problemas? ¿A quién tú estás alabando en medio de tus circunstancias? ¿Será que estás adorando a Dios? ¿O será que le estás dando la espalda a Dios?